Hola, hola a todos. Vamos a continuar con el tema de sucesiones. Como siempre, utilizamos acá la presentación hecha por Jeremías Ramírez Jiménez de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Vamos a decir primero que todo que nosotros estamos muy familiarizados con el concepto de sucesiones. Tal vez no de la manera formal, pero sí lo conocemos. Por ejemplo, uno recuerda la sucesión de los números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Esa es una sucesión. Recuerde la sucesión de números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Los números primos, es un poquito más difícil, 2, 3, 5, 7, 11, etcétera. Son distintas listas de elementos. Tal vez lo que sí hay que tener en cuenta es que esas son sucesiones numéricas, son de números, y además uno observa un orden en esa lista. Entonces, una sucesión es una lista ordenada, que por eso ponemos acá lista ordenada de objetos. Nosotros vamos a trabajar esencialmente con números, pero también podríamos extender el concepto a otras cosas que no sean números. Pero esencialmente en este curso trabajamos con números. Generalmente las sucesiones las vamos a estar denotando vamos a usar esta notación, A sub n, para hablar del término enésimo. El término enésimo es la forma genérica de referirse a un término que representa a esos números. Por ejemplo, cuando yo digo que A sub n es 2n, 2n, ustedes saben que según lo que yo le asigne a n, siempre voy a obtener un par, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10. Entonces, el 2n me da, digamos que la forma genérica que tiene la sucesión. Entonces, una sucesión es una lista ordenada. A veces lo notamos de esta forma, pero en realidad no es no es esta la forma que vamos a estar utilizando en el curso, sino más bien una que ahorita les voy a mostrar, que es dando como el criterio que nos permite generar los términos de la sucesión. Al conjunto de todas las sucesiones numéricas se les conoce como R infinito. Eso únicamente por cultura general. Aquí tenemos algunos ejemplos de sucesiones. Como mencionaba, aquí están las impares, perdón, los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son números naturales. Bueno, en este PDF se entiende que el 0 es un número natural. En algunos libros se acepta, otros no, pero bueno, esta es la sucesión de números naturales. ¿Es igual que n? No, porque n es un conjunto y esta que está acá es una sucesión. Se supone que está ordenada. Eh, B sub n, aquí tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? Esto también sería lista de números, la sucesión de números pares. Por acá tenemos números impares. Por aquí tenemos una sucesión 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es una sucesión binaria. Entonces, a veces, en lugar de darla de esta forma, se puede dar de esta manera, como hablando de un elemento representativo de la sucesión. Entonces, ponemos, por ejemplo, A sub n igual a n. Entonces, ¿cuánto es A sub 5? A sub 5 va a ser 5, porque cuando aquí pone 5, aquí pone 5. ¿Y cuánto es A sub 1.000.000? A sub 1.000.000 es 1.000.000. ¿Y aquí cuánto es B sub 1? B sub 1 es 2 por 1, es 2. Me genera ese que está acá. ¿Y cuánto es B sub 5? B sub 5 es 2 por 5. Y 2 por 5 me da 10. En esta otra, ¿cuánto es C sub 6? O C sub 3, perdón. C sub 3 es 2 por 3, 6, más 1, 7. Me daría este que está acá. Y este de acá dice que D sub n es 0 si n es par y 1 si n es impar, porque va alternado 0, 1, 0, 1. Entonces, por ejemplo, D sub 2. D sub 2, como el 2 es par, vale 0. Entonces aquí está D sub 0, D sub 1 y D sub 2. ¿Ok? D sub 3. D sub 3, 3 es impar, entonces vale 1. 0, 1, 2, 3. Aquí está. Esta es la sucesión de números binarios.
Las sucesiones no siempre arrancan en cero. Podría ser que arranquen en 1, en 2, en 3. Por ejemplo, este es el primer término. Este es el término cero, el término uno, el término 2, ¿no? Es cero, término cero, término uno, término 2, término cero, término uno, término 2 y así sucesivamente. Sin embargo, hay veces que las sucesiones no aguantan ser definidas en algún valor. Entonces, a veces no se empieza en cero, sino que se empieza en 1. Por ejemplo, acá, a su n igual 1 entre n, esta sucesión tiene un problema de indefinición, porque si n vale cero, eso se indefine. Entonces, eso se puede, digamos, reparar corriendo un poco el índice. Entonces, en lugar de empezar en cero, para que no haya problemas en cero, lo defino como n más 1. Entonces, fíjense que esta, por ejemplo, tendría que empezar en 1, entonces me generaría 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4. ¿Ok? Este, y esta la puedo empezar cuando n vale 0 porque no se indefine. Entonces me daría 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4 y así sucesivamente. Entonces, hay veces que las sucesiones no toleran ser definidas en primeros términos, entonces puede ser que empiece un poquito después. Hay varias formas de describir las sucesiones, algunas más usadas que otras. Esta, por ejemplo, es una, describiendo los términos de la expresión. Entonces, por ejemplo, los números naturales acabados en 7. Sería la descripción de mi sucesión. Entonces, ¿qué números naturales terminan en 7? Pues el 7, el 17, el 27, el 37, el 47, el 57, etc. O los múltiplos de 7, 0, 7, 14, 21, 28. O los números primos, 2, 3, 5, 7. Entonces, esa es mencionando lo que se llama la propiedad característica, o sea, cómo es que queda caracterizado esa sucesión. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para los números primos no tenemos una fórmula que nos produzca los números primos. Todos. Hay algunas fórmulas que generan algunos números primos, pero no hay una que genere todos los números primos. ¿Okay? La otra forma es mediante una fórmula. Entonces, por ejemplo, pues yo puedo decir que a sub n es 2n más 2. Y entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular a sub 0? Antes yo digo que a sub 0 es 2 por 0 más 2. Y 2 por 0 más 2 me da 2. ¿Y cuánto es a sub 1? A sub 1 es 2 por 1 más 2. ¿Sí? Y eso me daría 2 por 1, 2 más 2, 4. Y a sub 2 es 2 por 2, 4 más 2, 6. Y así sucesivamente. O, por ejemplo, esta sucesión se llama B sub n igual 10n más 7. En este caso tenemos que eh, n es, si n vale 0, me queda 10 por 0, 0 más 7 me da 7. Este de acá. Si n vale 1, 10 por 1, 10 más 1, 17 me da este de acá. Si n vale 2, 2 por 10, 20 más 7, 27, este de acá. Y también puede definirse mediante una recurrencia. Una recurrencia. Esta es tal vez la definición más complicada. El concepto de recurrencia viene de la palabra recursivo. Entonces es cuando una expresión se define en términos de sí misma. Tal vez los conceptos de recursividad con los que estamos más familiarizados es, por ejemplo, cuando usted coge un espejo y lo enfrenta y se da cuenta que un espejo se ve dentro del otro y así hasta el infinito. Eso es un fenómeno recursivo, que la imagen se repite infinitas veces. Es de las cosas más interesantes, digamos, que tiene que ver con la vida real, pero a la vez con matemáticas eh, específicamente. Hay algunas aplicaciones en gráficos como fractales que se usan mucho en cine para hacer dibujos de gran realismo. Entonces tiene aplicaciones bien interesantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una famosa sucesión que es la sucesión de Fibonacci. Y en la sucesión de Fibonacci me dice que A sub n es igual a sub n menos 1 más A sub n menos 2, que A sub 0 es igual a 1 y que A sub 1 es igual a 1 también. Entonces, esta es la sucesión de Fibonacci. La voy a explicar un momentito en la pizarra para que nos quede más claro.
Ok, pasamos a la pizarra. En este caso dice que tenemos que A sub n es igual a sub n menos 1 más A sub n menos 2. Notemos que estas letrillas están un poquito más abajo que la A. Aquí la n menos 1 está más abajo que la A y la n menos 2 está más abajo que la A también. Y que A sub 1 es igual a 1 y A sub 2 es igual a 1. Esto que está acá se llaman las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Toda sucesión que está dada en forma recursiva está dada en forma inicial. Un poco de nuevo para ver cosas que tienen que ver con esto en la realidad. Por ejemplo, usted es hijo de su papá y su mamá. A su vez, su papá es hijo de su abuelo y de su abuela. Y así puedo continuar hacia atrás hasta llegar, por ejemplo, según la tradición judeocristiana, a Adán y Eva, que serían como los elementos, las condiciones iniciales de la origen de la humanidad. Entonces, esa es un poco la misma idea. Y a mí me gusta, por ejemplo, para usar ese tipo de fórmulas, en lugar de hablar de A sub n, A sub n menos 1 y A sub n menos 2, me gusta decir que el término actual, este, es este de acá que es el anterior y este de acá que es el tras anterior. ¿Okay? Anterior y tras anterior. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que si lo manejo de esa manera, actual igual anterior más tras anterior, es más sencillo. Otra forma de verlo, que hoy es igual a ayer más anteayer. ¿Ok? Es otra forma de decirlo. Entonces, yo ya sé cuánto vale A sub 1 y A sub 2, eso los tengo clarísimos, porque eso me lo dieron. Pero ¿cuánto vale A sub 3? Entonces dice que A sub 3 es el anterior más el tras anterior. El anterior a sub 3 es A sub 2, que sería 1. Y el tras anterior sería A sub 1, que es 1. Entonces esto vale 2. A sub 4 es el anterior, yo lo acabo de calcular, es este, más el tras anterior, que es este. Eso me daría 3. A sub 5 es el anterior, que es este, más el tras anterior, que es este. Y así voy. Eso me daría 5. Y A sub 6 es 5 más 3, igual 8. Y así puedo continuar calculando toda la sucesión de Fibonacci. Ahí seguiría después 13 y después 21. Entonces, generalmente cuando trabajamos con recurrencias, lo más conveniente a veces para poder hacer los cálculos es trabajar diciendo término actual igual anterior más tras anterior. Y puede ser que una sucesión ocupe el término anterior, tras anterior y tras anterior. O sea que ocupo hoy, ayer, anteayer y anteayer, por ejemplo, podría ser. Y se podría definir. Si yo ocupo ayer y anteayer, voy a ocupar dos condiciones iniciales. Si ocupo ayer, anteayer y anteayer, o sea, voy a ocupar tres. Y así sucesivamente, para que la sucesión pueda arrancar. Entonces esta es dada mediante una recurrencia. Esta otra de acá, tenemos que A sub n es A sub n menos 1 más n. Entonces ven, dice que el actual es el anterior más n. Y el n va cambiando en cada caso. Y me dicen que solamente ocupo un elemento de arranque, que sería A sub 0 igual a 1. Entonces, por ejemplo, A sub 0 es 1, aquí lo vemos, ese nos lo dieron, ese es gratis. Pero luego de A sub 0 sigue A sub 1. Dice que A sub 1 es el anterior más 1. ¿Por qué más 1? Porque estoy hablando de A sub 1. Y el anterior es 1 más 1, entonces me da 2, este de acá. Luego sigue, está A sub 0, A sub 1, sigue A sub 2. A sub 2 es el anterior más 2. El anterior había sido 2, más 2 me da 4. Luego sigue A sub 3, que es el anterior más 3.
¿verdad? Porque si estoy con A sub 3, aquí pondría 3. Y el anterior es 4 más 3, me da 7. Y así las puedo ir obteniendo todas. Dice, considere la sucesión definida por A sub n igual n entre n más 1. Calcule los primeros 4 términos. Muy bien. En este caso, generalmente es bueno indicar que si no se dice nada, generalmente el primer término se evalúa en 0. 0, 1, 2, 3, 4. En algunos textos, más bien se dice que los primeros términos son 1, 2, 3, 4. O sea, no hay una cuestión universalmente aceptada por eso. Entonces, cuando dice los primeros 4 términos, debemos preguntar, ¿arranco en 0 o arranco en 1? Porque no está muy claro. En este caso, en este PDF se supone que se arranca en 0. Entonces, el n aparece, vean lo que está aquí y aparece aquí y también aparece acá. Entonces tengo que sustituirlo dos veces. Cuando aquí pongo 0, aquí pongo 0, 0. Y 0 entre 1 me da 0. Aquí luego tendríamos a sub 1, que lo reemplazo aquí y acá, me queda 1 más 1, da 2, 1 entre 2. Aquí luego a sub 2 igual 2 aquí y 2 acá, 2 más 1, 3, 2 tercios. Y a sub 3 igual 3 cuartos. Ahí tendríamos los primeros 4 términos de la sucesión. Considere la sucesión recursiva dada por a sub 0 igual 3, a sub 1 igual 2, y si n es mayor o igual que 2, a sub n es 2 por a sub n menos 1 más 3 por a sub n menos 2. Calcule los primeros 4 términos. Muy bien, los primeros 4 términos, eh, hay dos que son gratis, ya me los dieron, a sub 0 y a sub 1. Entonces, me faltaría calcular a sub 2 y a sub 3. Y yo sé que el término actual es 2 veces el anterior más 3 veces el tras anterior. Eso es lo que tengo que saber. Entonces, por ejemplo, a sub 0 es 3, decíamos gratis, a sub 1 es 2, es gratis. A sub 2 es 2 veces el anterior más 3 veces el anterior. 2 veces el anterior a sub 2 es a sub 1, que vale 2. Y 3 veces el tras anterior vale 3. Entonces me queda 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 9, 4, 13. Muy bien. A sub 13 es 2 veces el anterior, que lo acabo de calcular, 2 por 13, más 3 veces el tras anterior, que es 2, es este de acá. Entonces me quedaría 2 por 13, 26, y 6, 32. Muy bien. Y es importante eh, notar que también las sucesiones recursivas pueden ser escritas de diferente forma. Por ejemplo, esta anterior que estábamos viendo, esta de acá, dice que, eh, por decirlo de alguna forma, hoy es 2 veces ayer más 3 veces anteayer. Pero también podría decir que en lugar de decir n más 2, n es hoy. Entonces, n más 1 sería mañana, n más 2 sería paso mañana. Paso mañana 2 veces mañana más 3 veces hoy. Para tenerlo en términos de la idea esta de días. Yo pongo estos ejemplos un poco para que nos ayude a entender cuál es la forma, digamos, sencilla de manipular esas operaciones. Dice, escriba los primeros 5 términos de las sucesiones a sub n igual 5 menos 2n, bn igual 2 a la n más 1 y cn igual n menos 3 entre 2n más 1. ¿Ok? Entonces, todas estas sucesiones son lo que se llama explícitas porque no son recursivas. Para que sea recursiva tiene que ser que el término a sub n apareciera también aquí al lado derecho y no aparece. Entonces, ninguna de estas es recursiva. Para que sea recursiva tiene que ser que el a sub algo aparezca también a la derecha del igual, por lo menos una vez más. Muy bien, calculemos entonces a sub 0, a b sub 0 y c sub 0, el resto se los voy a dejar como ejercicio. Entonces, por ejemplo, a sub 0 sería 5 menos 0, eso daría 5. B sub 0 es 2 a la 0 más 1, 0 más 1 es 1, 2 a la 1 es 2. Y C sub 0 sería menos 3 entre 1, esto daría menos 3. El otro ejercicio sería el término general de las sucesiones. Aquí faltan más, ¿verdad? Se lo voy a dejar como ejercicio. Hay el término general de la sucesión 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5. Entonces, lo que hace falta acá es adivinar qué es lo que sigue. ¿No? ¿Qué es lo que sigue? No lo voy a decir, pero fíjense que aquí hay números impares. Muy bien.
Otro ejercicio dice escriba los primeros 5 términos de la asociación que está aquí. Hay dos gratis, que son el primero es 5, el segundo es 7, y después el otro dice que el actual es el anterior elevado al cuadrado más el tras anterior. Otro ejercicio dice que escriba los primeros 5 términos de la asociación recursiva a sub 0 igual 5, y dice que el actual es 3 veces el anterior. Entonces, están sencillas. Un tipo de sucesión que aparece muy frecuentemente es la progresión, la aritmética. Decimos que una progresión es aritmética si al restar dos términos consecutivos obtenemos un valor fijo. ¿Ok? Esa es una progresión aritmética. Y básicamente es que los valores están como igualmente espaciados. ¿Ok? La distancia entre uno y otro, por decirlo de alguna forma, se mantiene. Entonces, generalmente podemos escribir que al restar el término actual y el término anterior, voy a obtener un valor fijo de para cualquier par de términos consecutivos que yo quiera. Esa es la idea. Entonces, siempre va a ocurrir esto, que el término actual es el anterior más un valor. ¿Okay? Por ejemplo, el actual es el anterior más 3, y el que sigue es, le sumo 3, y el que sigue le sumo 3, y así sucesivamente. Es un valor fijo. Entonces, este D es el valor fijo que hay que agregar al que tengo actualmente para obtener el siguiente. Por ejemplo, 0, 2, 4, 6, 8. Entonces, para ir de 0 a 2, sumo 2. Para ir de 2 a 4, sumo 2. Para ir de 4 a 6, sumo 2. Así, entonces, el valor D, en este caso, sería 2. Este otro caso de los impares, 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7, y así sucesivamente. Entonces, este es también es progresión aritmética. Este otro, de 10 a 3, en realidad no agrego algo positivo, sino que más bien resto. 10 menos 3 me da, vamos a ver, 10 menos 7 me da 3. Ok, esa es la idea. 3 menos 7 me da menos 4. Menos 4 menos 7 me da menos 11. O sea, el D no tiene que ser necesariamente positivo, puede ser negativo como es en este caso. Entonces, estas de acá son ejemplos de progresiones aritméticas. Los números primos no, porque bueno, yo para ir de 2 a 3 lo hago con 1, pero para ir de 3 a 5 ya lo hago con 2. Ya cambié la cantidad, entonces esa no es una progresión aritmética. Determine los 5 primeros términos de una progresión aritmética cuyo primer término es menos 1 y la diferencia común es raíz de 5. Entonces, el primer término es menos 1, ¿verdad? Aquí está, menos 1. Y la diferencia es 5. Entonces, el siguiente, ¿cómo lo obtengo? Súmele al primero raíz de 5. ¿Ok? El que sigue, bueno, a esto que está acá, a este, déjenme ver si lo puedo marcar, a este, súmele otra vez raíz de 5. Entonces, raíz de 5 más raíz de 5 es como sumar x más x, es 2 raíz de. Entonces me quedaría esta expresión de acá. Y el siguiente es un 3, es a este súmele raíz de 5. Entonces es como tener 2x más x, 3x, y así sucesivamente. Entonces los términos serían el primero menos 1, luego menos 1 más raíz de 5, menos 1 más 2 raíz de 5, menos 1 más 3 raíz de 5 y menos 1 más 5 raíz de 5. En general se nota entonces cuando aquí pongo 4, por ejemplo, aquí pongo 4. Cuando aquí pongo 3, aquí pongo 3. Entonces a sub n va a ser menos 1 y aquí pondríamos n por raíz de 5. Esa sería como la fórmula para esa sucesión, para esta progresión aritmética. Aquí tenemos algunos ejercicios para que ustedes los hagan en su casa. Dice determina los 10 primeros términos de una progresión aritmética cuyo primer término es 2 y la diferencia es menos un medio. Entonces nos dicen cuál es el primero y cuál es la separación con el que le sigue. Ok, antes de pasar al ejercicio, vean, esto que ocurre acá es muy importante, porque fíjense que a mí me dieron
una descripción y yo puedo encontrar una fórmula para la progresión aritmética. Entonces, eso lo vamos a usar bastante. De hecho, aquí en general va a ser así. El término actual, el término actual va a ser siempre el primero más n multiplicado por el espacio, o la separación entre un término y otro. Y la separación yo la calculo con cualquier par de términos consecutivos. Cualquier par que me den me sirve. Puede ser el primero y el segundo, puede ser el número 10 y el número 9, cualquiera. Usted lo calcula de esa manera. Por ejemplo, me dice, encuentre el término general para la progresión aritmética a sub n igual 1 más 8 más 15 más 22. ¿Ok? Entonces, en este caso, el primer término es 1. Y la separación, el d, lo calculo restando dos cualesquiera de acá. Por ejemplo, 22 menos 15, 7. O 8 menos 1, 7. En este otro, ya ahorita vemos la fórmula para este. Aquí tenemos 11, 8, 5, 2. Aquí también hay una espaciador, pero como la sucesión va decreciendo, va a ser negativo. Entonces, en el primer término, a sub 0 es igual a 1. Es este de acá. A sub 0 es igual a 1. Y resto dos cualesquiera, digamos estos dos, y me da 7. Así que la fórmula general va a ser a sub n igual el primer término más 7 por n. ¿Okay? Eso sería para el caso de a sub n. Veamos ahora el caso de b sub n. En el caso de b sub n, el primer término es 11. Es este de acá. Y si yo resto 8 menos 11, eso me da menos 3. Entonces va a ser el primer término, no me deja marcar, el primer término, ¿okay? Menos 3 por n. ¿Por qué? Porque aquí obtuvimos menos 3. Y siempre lo pueden verificar para que se den cuenta que está bien. Por ejemplo, si yo pongo aquí b sub 1, sería 11 menos 3 por 1. 11 menos 3 es 3. Perdón, 11 menos 3 es 8. Me daría este de acá. Si aquí ponemos un 2, 11 menos 6 es 5. Me da este de acá. Entonces se puede verificar que efectivamente estas fórmulas me van generando esta sucesión. Ok, pasamos ahora al concepto de progresión aritmética. Perdón, de monotonía en progresión aritmética. Es cuando hablamos de creciente y decreciente. ¿Ok? Entonces, cuando el término actual siempre es más pequeñito que el término siguiente, ¿verdad? Cuando hoy es más pequeño que mañana, por decirlo de una forma, entonces decimos que la sucesión es creciente. Creciente. Ay, perdón, acá. Creciente. Y cuando el término actual es más grande que el de mañana, ¿okay? Va a ser decreciente. O sea, digamos, como pasa, por ejemplo, con la plata. Generalmente la plata que tengo hoy es más que la que voy a tener mañana. Digamos, cuando yo soy muy botaratas, eso pasa muy frecuentemente. Entonces, en ese caso, decimos que la sucesión es decreciente. Ahora, para decir que es creciente o decreciente, tiene que ser que esa condición ocurra siempre. Es decir, por ejemplo, la de números pares es que estrictamente creciente. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Usted, de pronto no es que usted baja a un número más, no, siempre va a ser cada vez más grande. Los números, por ejemplo, de la forma 1 entre n. 1 entre n me genera 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Esos números cada vez son más pequeñitos. 1 entre n cada vez más pequeño. Es justamente lo que ocurre cuando usted tiene por ejemplo, en su casa una pizza y la quiere repartir. Entonces, si hay pocas personas, digamos, si son dos, sería 1 entre 2, le toca media pizza a cada uno. Pero si llegan 20, le toca apenas una rebanadita pequeñita. Entonces, esa es decreciente. La de los padres es creciente. Bueno, el otro tipo de sucesión o progresión importante es la progresión geométrica. Recuerden que la aritmética era que los valores estaban igualmente espaciados. O sea, que yo puedo tener el actual sumándole algo
para obtener el siguiente. En la geométrica, más bien es que a la hora de dividir dos términos consecutivos obtengo un valor fijo. ¿Ok? Entonces, tomo el sexto y el quinto y los divido y obtengo un valor fijo. O el octavo y el séptimo, o el número 21 y el número 20. O sea, cuando yo tomo esos términos y los divido, el valor me da constante. ¿Ok? Entonces tenemos que A sub n más 1 entre A sub n, vamos a llamarlo así, el siguiente entre el actual es fijo. Entonces, si la sucesión cumple eso, será una progresión geométrica. Ahora, no todas las progresiones cumplen eso, ¿okay? Pero si lo cumple, será de ese tipo. Entonces acá, despejando, yo paso este a multiplicar. Entonces tenemos esta otra fórmula, ¿verdad? Que es que el actual es un número multiplicado por el anterior, un número fijo. Número el valor que sigue se calcula multiplicando el anterior por un valor fijo. Y siempre vamos a necesitar obtener, por ejemplo, el valor inicial, ¿okay? Para arrancar esta, porque esta tiene una estructura recursiva. Por ejemplo, esta sucesión que está acá, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, resulta que es una progresión geométrica. Si usted divide cualquier par de términos consecutivos, va a obtener un número fijo. Veámoslo en la pizarra. Por ejemplo, tenemos uno, un medio, un cuarto, un octavo. Eso es lo que tenemos. Si yo divido, por ejemplo, un medio entre 1 y conservo la base y multiplico exponentes, me va a quedar un medio. ¿Okay? Entonces, haciendo estos dos. Ahora digamos que cojo estos dos. Un cuarto entre un medio. Conservo la base, perdón, multiplico. Antes dije una regla equivocada. Lo que hice fue multiplicar extremos y medios. Aquí 2 y acá 4. Entonces aquí me quedaría un medio, igual que acá. Si yo divido estos dos de acá, igual va a pasar, me va a dar un medio. Entonces, al hacer el cociente de dos consecutivos, siempre obtengo un valor fijo. Si eso ocurre, entonces la sucesión es una progresión geométrica. Esta, por ejemplo, de números primos, está acá, 2, 3, 5, esta no, porque por ejemplo, si usted divide 3 entre 2 le da 3 medios, si usted divide 5 entre 3 le da 5 tercios, no se mantiene el valor, va cambiando, entonces esa no va a ser geométrica. Otra que también está por acá es que en el PDF lo tira después. Esta de acá, si usted divide, por ejemplo, 6 menos 6 entre 2, le va a dar ¿qué cosa? Menos 3. 18 entre menos 6 también da menos 3. Y así sucesivamente. Entonces, la razón va a ser menos 3. Razón es una palabra sinónima en matemáticas de división, ¿verdad? Dice, determine los primeros 5 términos de una progresión geométrica cuyo primer término es menos 1 y la razón común es raíz de 5. Entonces me dan solamente el primer término, y yo lo conozco, que es a sub 0 igual a, a menos 1. ¿Ok? Ese primer término es gratuito, pero ocupo los otros, ocupo el 2, 3 y 4, porque me piden los primeros 5 términos. Hay que tener un poquito de cuidado en estos trabajos porque aquí cuando digo primero, uno tiende a asociar primero con 1. No, aquí el primero es con 0. Entonces, tener ese cuidadito. Entonces, como se cumple que cada término, el término actual, es el anterior multiplicado por algo fijo, justamente uso esa idea. Entonces, yo sé cuánto vale el primero. El primero vale menos 1. El que sigue va a ser menos 1 multiplicado por este número. Está un poquillo feo, pero no importa.
Entonces, menos 1 por raíz de 5, aquí está. Me quedaría menos raíz de 5. El que sigue a este, ¿qué va a ser? Este número multiplicado otra vez por raíz de 5. Ahí nos daría raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 25, queda 5. Y menos por más da menos. ¿Ok? Luego acá a sub 2, a sub 3, perdón, es el anterior que me dio menos 5 multiplicado por la razón que es raíz de 5. Y ahí voy. ¿Okay? Este lo vuelvo a multiplicar por raíz de 5 para obtener el siguiente. Y si me pidieran a sub 5 va a ser menos 25 por raíz de 5. O sea, simplemente voy multiplicando por la razón. Aquí hay un ejercicio que dice, encuentre el quinto término de una progresión geométrica en la que a sub 0 vale 2 y a sub 3 y r vale 3. Entonces, habría que, lo que está preguntando, aunque dice aquí quinto término, es por a sub 4, ¿no? Porque a sub 0, el primero, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. A sub 4 sería el quinto término. Ok, aquí hay un razonamiento para llegar a una fórmula. Voy a explicarlo rápidamente, pero en esencia lo que más interesa es esta fórmula que está acá. ¿Ok? Que me dice, usted, si le dicen que la sucesión con la que está trabajando es geométrica, usted puede calcular la fórmula general de la siguiente manera. El término inicial multiplicado por la razón a la n. Esa es la receta para calcular la fórmula general de una geométrica. ¿Ok? ¿Y cómo se obtiene eso? Bueno, voy a explicarlo. Es un poquito complicadillo, pero tampoco está demasiado difícil. Es básicamente la idea de la definición de una progresión geométrica. Progresión geométrica significa que el término siguiente, perdón, dividido entre el actual, me da un valor fijo, R. ¿Okay? Aquí está despejado, pero esa es justamente la definición. Lo que se hace es aplicar esta idea repetidas veces. Entonces, ¿por qué uno dice? Ah, bueno, el siguiente es el actual por R. Entonces, si aquí tengo A sub n, entonces este va a ser, ¿qué cosa? El anterior por R. ¿Okay? ¿Y este qué va a ser? El anterior por R. Y ese R que está aquí se va acumulando. Entonces va formando menos potencias hasta formar R a la N. Ahora, yo este proceso lo continúo en forma sistemática hasta que topo con cerca, que sería cuando llego al primer valor que me queda a sub 0. Esa es básicamente la idea detrás de la justificación de esta fórmula. Pero lo que vamos a usar, o sea, lo que necesitamos saber para los ejercicios es esto que está acá. Que si yo quiero saber la fórmula general de una sucesión geométrica, entonces, básicamente ocupo esto, ocupo el primer término, ocupo la razón y ya. Con eso tengo la fórmula. Tenemos, por ejemplo, este ejercicio. En este ejercicio me dice calcular el primer término de una progresión geométrica teniendo en cuenta que su octavo término, ¿ok? Cuando habla de octavo término, ¿se refiere a quién? ¿A sub qué? A sub 7. Es 1280. Y que su razón común es 2. Entonces yo voy a aplicar esta fórmula que está aquí. ¿Okay? Solamente que yo no tengo A sub 0. La que me dieron fue A sub 7. ¿Ok? La que me dieron fue A sub 7. Pero si me dan A sub 7, también puedo aplicar esta fórmula que está acá. Veamos. Yo sé que A sub 7 es igual a 1280. ¿Okay? Porque aquí dice su octavo término es 1280. Entonces, yo aplico ahora esta fórmula que está acá y digo, ok, esto es válido para cualquier n. En particular, si aquí pongo n igual 7, aquí puedo poner también 7. Entonces, cojo esta formulita, ¿verdad? La voy a poner por acá en una pizarrita para acordarme. Ok, acá. Acá. Ya se las muestro. Acá.
Muy bien, esta es. Entonces, acá yo sé que si pongo aquí 7, aquí también tengo que poner 7, entonces me quedaría que a sub 7 es igual a sub 0 por 2 a la 7. Aquí dice menos 0, pero no, ese menos 0 no debería ir ahí. Solamente es a sub 7 por esa fórmula. A sub 7 es igual a sub 0 por r, que r es 2, a la 7. ¿Y para qué me sirve esto? Ah, bueno, porque usted aquí puede despejar cuánto vale A sub 0. Ya usted sabe cuánto vale A sub 7. Usted sabe que A sub 7 es 1280. Entonces tiene que 1280 es igual a sub 0 por 2 a la 7. Despeja, pasando esto a dividir. Entonces me queda 1280 entre 2 a la 7. Haciendo la aritmética de eso dice que da 10. Muy bien, entonces ya encontré cuánto vale A sub 0. Y si ya sé cuánto vale A sub 0, la fórmula es muy sencilla, es 10, porque A sub 0 es 10, por razón a la n. ¿Ok? Ese sería el término general de la progresión geométrica en este caso. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que les dejo para que ustedes trabajen en su casa. Dice, determina la razón común de una progresión geométrica cuyo primer término es 11. ¿Ok? Entonces, A sub 0 es 11 y cuyo quinto término es 891. En este caso, yo sé el primer término. Lo que no sé es cuánto vale eh, la razón. Habría que averiguarlo. Entonces, de nuevo, usando la definición de lo que es eh, eh, aquí un problemita porque la computadora me está dando problemas. Ok. Decía que en este ejercicio nos da el primer término que es A sub 0, que ya lo sabemos, no hay ningún problema con eso. Dice que es 11, o sea, A sub 0 es 11. Y el quinto término, o sea, A sub 4. A sub 4 es 891. Entonces, yo de nuevo aplico esta fórmula que está acá. Aquí les muestro más o menos, no lo voy a hacer todo para dejarles a ustedes para que lo vean en la casa, lo vean en la casa. Voy a pasar a la pizarra. ¿Okay? Yo uso esta fórmula, A sub n igual a sub 0 por r a la n. A sub 0 es igual a 11. Entonces me quedaría que A sub n es 11 por r a la n. Y yo sé que cuando n vale 4, se cumple que A sub 4 es igual a 11 por r a la 4. De acá yo puedo pasar el 11 a dividir y luego sacando raíz cuadrada un par de veces obtengo lo que es r. ¿Okay? Lo dejo para que ustedes lo trabajen en su casa. Ajá. Eh, bueno, aquí está. Este, hay dos posibilidades, positivo y negativo. Esto tiene que decidir cuál de las dos va a utilizar. Si utiliza, por ejemplo, R igual 3, obtiene una sucesión de puros números positivos. Y si utiliza menos 3, como es R a la n, eso le va a alternar, a ver si le da positivo cuando n es par y le va a negativo cuando n es impar. Entonces hay dos sucesiones que cumplen con esta condición. Otro ejercicio es determinar la razón común de una progresión geométrica cuyo cuarto término es 250 y su noveno término es este que está acá. Es parecido al anterior. Bueno, esto es todo lo que tenía que contarles por el momento de sucesiones. A todos muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.